Son las 10:35, ya es momento de recibir a nuestra siguiente invitada, además amiga de la casa, hay que decir. Estuvimos en esta misma situación hasta hace poquito porque tuve el tremendo honor de estar colaborando con el IMAI, con el Núcleo Milenio, que trabaja sobre salud mental de infancias y adolescencias. Estuvimos acá haciendo un programa que pueden encontrar en YouTube, tanto en el canal de Radio Universidad de Chile como en el canal de IMAI de YouTube. Y bueno, Vania Martínez es la directora del Núcleo Milenio, pero además es médica, psiquiatra infantil y de la adolescencia, terapeuta familiar, magíster en psicología clínica, doctora en psicoterapia, profesora titular del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente CEMERA de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, e investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, además de ser directora del IMAI y autora de este libro, Tu Mundo Emocional, que está escrito por ella e ilustrado por Javiera Suazo. Vania, qué privilegio tenerte de entrevistada. ¿Cómo estás? No, bueno, privilegio mío también para compartir contigo mi primer libro con, yo sé, alguien que quiere mucho los libros y comenta muy bien de los libros, así que un privilegio también para mí estar contigo. Bueno, muy, muy honrada. Este libro salió por Editorial Molino, que distribuye Penguin Random House, entonces además desde ya les contamos que está muy, muy disponible, y lo primero que yo le contaba, bueno, estábamos hablando de un montón de cosas, pero yo le contaba a Vania que este libro va derechito a las manos de mi ahijado, porque es un libro que está pensado en un lenguaje muy amable y muy accesible para invitar a adolescentes, sobre todo, ese es como el público objetivo, ¿no? A tener herramientas para reconocer primero sus emociones y luego trabajar alrededor de ellas, estar alerta cuando están más complicando las cosas y necesitan buscar ayuda. Hay un relato, pero además hay una serie de información y además hay una serie de ejercicios que están en el libro. Entonces, primero, para poner un poco en contexto el libro, Vania, y tú llevas muchos años trabajando sobre salud mental de niñez y adolescencia, ¿cuál fue el estado de la cuestión que hizo que tú dijeras es necesario que exista un libro como este? Bueno, entre todas las muchas cosas que hacemos las personas que trabajamos en la academia, para mí ha sido importante la divulgación científica y llegar a la gente, ¿ya? Pero en realidad yo no estaba pensando en escribir un libro. Fue la editorial la que me contactó y dijeron, queremos que tú hagas un libro sobre salud mental en la adolescencia. Y bueno, yo al tiro dije que sí, no lo pensé mucho. Y partimos con una idea más bien desde la patología, pensar qué es la depresión en la adolescencia y la ansiedad. Partimos de esa idea y después rápidamente cambiamos a cómo llegar antes, cómo prevenir esto, cómo darnos cuenta también de nuestras emociones, ponerle nombre a esas emociones. Así que así nació Tu Mundo Emocional. Y no queríamos que fuera un texto así de lectura difícil, sino que llegara a adolescentes. Y entonces también se unió rápidamente a este trabajo Javiera Suazo. Ella es diseñadora gráfica y también ella tiene una habilidad que es el lettering, que es todo lo contrario a la letra de médicos, que es la que yo sé hacer. Y entonces hay también las frases como más destacadas, y él las hizo el lettering, los ejercicios, los diseñó y todo, así que fuimos trabajando muy, muy de la mano con ella. Fue una relación también muy cercana para este trabajo. Ahora, es súper interesante que tú cuentes que, claro, que el inicio de la mirada tenía que ver con lo patologizante, porque uno podría pensar, y lo hablamos muchas veces en Sintoniza tu Salud Mental, que estamos frente a una epidemia de salud mental y esto es algo que aparece una y otra vez en las conversaciones, aparece una y otra vez en la realidad de quienes hacemos clases, por ejemplo, y qué decir de quienes son padres de adolescentes. Justo el fin de semana me tocó una conversa con una amiga que tiene un hijo de 14 y hablábamos de esto, ¿no? De cómo pareciera que hoy día hay una hipersensibilidad de las emociones, ¿no? Que hace que las alertas respecto a salud mental estén más altas que en mi generación, por ejemplo. Entonces, claro, uno ve que yo tengo un número importante de alumnos que están con licencia psiquiátrica, ¿cierto? O sea, es como que hay al mismo tiempo más conciencia, pero también a veces se corre el riesgo de, por mal manejo de las emociones, llegar a un lugar patologizante antes de caminar por el proceso de lo normal, también con, entre comillas, que será aquello, ¿no? Entonces, cuéntanos también respecto a lo que tú invitas a hacer acá, porque el libro hace un camino por explicar primero qué es la adolescencia, luego detenerse en las distintas emociones, cómo las reconocemos, cómo las trabajamos, etcétera, y al final llega la parte de, bueno, y
pasado este límite hay que pedir ayuda, cómo pedimos ayuda, cómo nos cuidamos, etcétera. Sí, por una parte, la adolescencia probablemente desde que existe adolescencia, porque de hecho antes probablemente no existía esta etapa, es una etapa fundamental en el desarrollo también para adquirir autonomía y para buscar la propia identidad. Pero desde que hablamos que existe este periodo de adolescencia, ha sido una etapa que es vivenciada como compleja. Ya hay una pregunta que yo hago en muchos talleres que es como, ¿quiénes de ustedes, personas adultas, les gustaría volver a los 17? Partimos por los 17, aludiendo obviamente a Violeta Parra, pero bueno, a los 12, a los 13, ¿cómo era mi adolescencia? Me gustaría volver a esa. Y ahí, bueno, hay una cosa mixta, digamos. Hay gente que dice, sí, yo lo pasé bien, fue un buen momento, otros en realidad no quiero volver. Pero cuando les pregunto, les gustaría volver a ser adolescentes, pero ahora, en el 2023, tener ahora 15 años, 14 años, y la verdad es que todavía no encontré a alguien que esté dispuesto a sí, eso. Claro, obvio. No, y probablemente la conversación con tu amiga también surge de, no es fácil ser adolescente en este momento y en esta etapa en que por una parte además tenemos mucho impacto de las redes sociales, están mucho más informados, mucho más expuestos también a lo que las otras personas opinen de ellos y ellas. También que el mundo está avanzando mucho más rápido, vemos un futuro que también es incierto, la crisis climática, entonces son nuevos desafíos. Y entonces partir por saber qué es lo que a mí me pasa, cómo se llama esto que me pasa, distinguirlo de cuando ya deberíamos pedir ayuda, creo que es una gran herramienta para este grupo etario, pero también para familias, para colegios, para psicólogos, gente que trabaje con el mundo adolescente también. O sea, de todas maneras, este libro puede ser un lindo ejercicio para crear vínculos, sin duda. O sea, es como, me imagino, un libro que uno puede leer con él o la adolescente, haciéndose preguntas a partir de los ejercicios, porque hay muchos como, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te imaginas tú esto? ¿Cómo sería, por ejemplo, lo dice con todas las emociones? ¿Cómo crees, si fueras un actor que tuviera que interpretar esta emoción, cómo sería tu rostro, etcétera, para ayudarnos a reconocer aquello? Pero también me imagino que puede ser un lindo trabajo para hacer en sala, ¿no? Para crear vínculos y también para una cosa que es súper importante y que también lo hablamos mucho en Sintoniza tu Salud Mental, que es darle agencia a la emoción y decir, lo primero es como reconocerla y no tratar de hacernos los locos, que es algo que nuestra generación probablemente hizo mucho más que los chicos de ahora, y todavía no encontramos el dimer, ¿no? Encontramos el equilibrio entre negar las emociones y permitir que se apoderen de todo. Sí, y mira, se está trabajando, quizás no todo lo que se pudiera, pero sí bastante, con el tema de emociones en niños más pequeños, ¿ya? Y entonces hay libros para eso, por ejemplo, el monstruo de los colores, está la película Intensamente. También nosotros, ya las personas mayores probablemente tenemos herramientas o vamos a una terapia para poder gestionar nuestras emociones, pero justamente en esta etapa de la adolescencia como que había yo creo, ese vacío de no ponerle tanto cuidado y nos preocupamos mucho más de las acciones de los adolescentes, sobre todo desde el punto de vista negativo, que si es que consumen alcohol o drogas, si es que tienen conductas de riesgo, y no vemos esta parte que es tan fundamental en esta etapa para que después puedan también adquirir más formas de enfrentar los conflictos y las dificultades que puedan tener. Bueno, y de eso se trata Tu Mundo Emocional. Estamos conversando con la doctora Varia Martínez, autora de que es su primer libro, además, y que de alguna manera resume todo lo que has hecho desde el equipo, además, interdisciplinario de IMAI. Yo aprendí tanto haciendo Sintoniza tu Salud Mental. Les recuerdo, están ahí disponibles en YouTube si los quieren ver. Y también desde el CEMERA, ¿cierto?, que es el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, que es una institución pionera en nuestro país. Nosotros hicimos mucho tiempo el ciclo con el doctor Ramiro Miolina, acá en la radio, pero estoy pensando, 2009, imagino, 2010, hace muchos años atrás. Y por supuesto también fue un momento de mucho aprendizaje, ¿no? Y claro, cuando nos enfrentamos, como tú dices, especialmente a la construcción, que es algo que tú también te haces cargo acá, a la construcción mediática del adolescente, y también cómo eso afecta a los niños y niñas, y tú aquí como que les pones cierto ojo con esto, que no necesariamente como lo ves en las películas va a ser como va a pasar, ¿no? Hablemos de ese sentido de normalidad puesto como hipótesis, algo que
muchos expertos cuando hicimos Sintoniza tu Salud Mental nos decían, es como, está bien sentirse así hasta este límite. ¿Cómo reconocemos el límite? Y eso es algo que tú invitas a ver en el libro. Claro. Por una parte, eso va apareciendo en cada una de las emociones. Ya, por ejemplo, la emoción tristeza, es muy esperable estar triste frente a las pérdidas. O sea, si es que mi mascota murió, si es que un amigo o amiga cercana se fueron a vivir a ciudad y ya no los voy a tener cerca, es probable que entonces yo sienta esta emoción, tristeza, y nos hace humanos, ¿ya? De hecho, ahí también yo invito a pensar si tienen mascotas, si ven emociones en las mascotas, ¿ya? Porque también las mascotas, los perros, los gatos, ¿cierto? Se muestran alegres, tristes también. Pero en lo humano lo podemos poner además en palabras, ¿ya? Y podemos además darnos cuenta cómo están los otros humanos y eso nos sirve para comunicarnos. Entonces, en el caso de la tristeza, cuando pasa a ser un problema, pasa a ser patológico, y ahí es donde tenemos que tener precaución o cuidado, porque podríamos estar frente a una depresión, es cuando esto es muy intenso, llevas, por ejemplo, más de 2 semanas muy triste, esto afecta tu calidad de vida, tu funcionamiento, ya no te concentras bien, tienes cambio en tu apetito, en tu sueño, y bueno, algunas personas tener ideas de querer hacerse daño, querer morir, eso siempre es importante de pedir ayuda. Uh-huh. En el caso del miedo, por ejemplo, claro, es esperable que tengamos miedo frente a ciertas situaciones, por ejemplo, si, no sé, tiembla fuerte, es probable que entonces tengamos algo de miedo, pero eso nos ayuda a que nos activemos, nos cuidemos, nos preocupemos. Pero si el miedo es demasiado intenso, pueden venir las fobias, claro, y que eso nos impide funcionar dependiendo de la fobia que uno tenga. Pero, por ejemplo, conozco personas que le tienen fobia a las palomas, ¿ya? Y claro, entonces es muy, muy grave porque es muy probable... Es muy difícil caminar por la calle. Claro, es muy probable que eso te perjudique en ir a ciertos lugares o hacer ciertas acciones. Y también tenemos las crisis de pánico y tenemos otros trastornos de ansiedad cuando entonces los síntomas son muy intensos también. Entonces, la distinción entre lo esperable y cuando me debo preocupar viene dado por si afecta mi funcionamiento, si es que además se acompaña de otros síntomas, y siempre es mejor, ante la duda, poder pedir ayuda. ¿Ya? Este es el momento en que tenemos que decir que sí se puede pedir ayuda. Por ejemplo, en el chat de Hablemos de Todo de INJUV, es gratuito y ahí pueden consultar una primera atención y contención. También el gobierno tiene el teléfono Salud Responde, que es el 600-360-7777, y para casos de riesgo suicida, el asterisco 4141. O sea, hay herramientas. Ahora, para cerrar, ¿no? Porque este es un libro, Vania, que está muy centrado, o sea, esta es lectura para adolescentes. Esto es como que el niño lo tenga ahora, o la niña. La invitación, por supuesto, es que adultos, adultas puedan conseguirlo. Además, es entretenido de leer, es fácil, es divertido. Además, el trabajo de Javiera Suazo y tú haces un esfuerzo porque esto quede muy amable, con muchos ejemplos, es muy fácil de imaginarse cosas. Pero claro, da la impresión de que tenemos una crisis generacional fuerte también, ¿no? Entre la generación adulta hoy día que dice que los adolescentes son de cristal, ¿cierto? Entonces, de alguna manera le da poco valor a sus emociones, ¿cierto? Dice, ya, pero como crece, madura de una vez, y el mundo no es tan así, no vas a sobrevivir. Y es claro, esto por supuesto produce más distancia y más silenciamiento, ¿cierto? Y más aislamiento de parte de los adolescentes. Entonces, también pensando en el libro y como herramienta, ¿cuál sería tu invitación para las y los adultos que nos están escuchando, que tienen a lo mejor un adolescente en casa, o que son educadores y educadoras, que no hemos sido entrenados para ni siquiera trabajar con nuestras propias emociones, que es con las emociones diversas de los adolescentes que tenemos cerca? Sí, bueno, la invitación es a compartir estas ideas que ahí aparecen en el libro. Se viene también a plasmar el trabajo que yo he hecho como investigadora, como atención de paciente, entonces en la atención clínica, como mi propia adolescencia, la adolescencia que vivieron mis hijos o otros familiares, ¿cierto? Toda esa experiencia está ahí concentrada en el libro. De hecho, yo me iba acordando, mira, esto lo aprendí en el doctorado y a mí ahí me llamó la atención. Lo voy a poner como un ejemplo de una investigación en que se trabajaba la emoción.
Y también una invitación a que regalen este libro, porque no me imagino un adolescente que vaya a comprarlo por su cuenta, sino más bien me imagino a alguien que lo regale, ¿ya? Y esa persona puede ser una madrina, un padrino, una abuelita, un abuelito. A veces a los papás nos cuesta mucho más hablar de adolescencia, emociones con nuestros propios hijos, pero los tíos y las tías, por ejemplo, son buenas personas para hacer regalos de libros. Yo, por lo menos, me acuerdo de mis tíos. Tenían una librería en Rancagua y cada vez que los pasábamos a ver me iba con un libro que ellos me regalaban. Me acuerdo de los libros que ellos me regalaron. Probablemente mis papás también me regalaron, algunos me acuerdo también, pero los que me regalaron mis tíos quedaron ahí también en mi recuerdo. Sí, no, sin duda. Yo por lo menos tengo ese rol de la tía que regala libros a mis sobrines y también a mi hijao, por supuesto. Bueno, Vania Martínez, Tu Mundo Emocional está disponible en librerías, está además por distribución Penguin Random House, así que está en todas partes, lo pueden encontrar también ahí en su web y en sus redes. Pueden seguir también el trabajo que hace Imai a través de sus redes sociales y también a través de su YouTube, y ahí hay muchísimo material en el YouTube de Imai, mucho material de estos de cómo confrontar ciertos problemas que podemos tener con nuestros niños y adolescentes en términos de salud mental. Sí, un buen complemento que tenemos ahí en Imai. Y también, bueno, el libro está en formato digital también, y así que si es que alguien... Pero es que ahí uno no puede hacer los dibujitos, pues. Sí, exactamente, pero digo, si es que alguien está lejos, más lejos, también creo que se puede a través de Busca Libre más lejos también adquirirlo. Pero ojalá que llegue a los y las adolescentes que les puede ser muy útil. Sí, nosotros lo recomendamos desde acá, desde Radio Universidad de Chile. Vania, un placer tenerte acá en el estudio como entrevistada. Muchas gracias a ti y a la radio. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a estar hablando de cine con Alejandra Pinto y vamos a estar conversando con Maca Campos, Más que Música, respecto a sus nuevas canciones. Así que no se lo pierdan.